tantas veces mirando tu rostro, viendo tu reflejo. Ahora te pienso. Si mentiste al decirme que yo era tu dueño, tu amor eterno. Un día Cristo llegó, mi corazón tomó. Soy hombre nuevo, soy hombre nuevo, soy hombre nuevo. Y orando por ver a ti de nuevo, volver a tenerte, tú ya un solo templo, brillando de amor, brillando de amor, tú y yo un solo templo. Y en las noches, en sueños, yo suelo buscarte. Quiero ver tu regreso, presentarte a Jesús, presentarte a Jesús. Tú y yo un solo templo, tú y yo un solo templo, juntito a Jesús. Juntito a Jesús, tú y yo un solo templo, tú y yo un solo templo. Tú y yo solo templo, tú y yo solo templo. Esta canción nace de un verso que dice: y dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Y es la historia de un hombre que conoció a Jesús y luego quiso que la mujer con la que había estado antes viniera a él. Y los dos hicieron un solo templo, se casaron y estuvieron por siempre juntitos a Jesús. Lo cual es la relación perfecta entre el hombre y la mujer. Como un triángulo, el hombre, la mujer y Dios. Cordón de tres dobleces, no se rompe fácil. Bueno, bienvenidos, hoy estamos un poco más temprano, hermano Camilo, qué bueno verte por aquí. Hoy tenemos una prédica muy interesante porque es un misterio. Vamos a hablar de un misterio que está siempre circulando entre todos los creyentes y no acaba de estar claro. La prédica de hoy se llama Un misterio. ¿Qué significa comer la carne y la sangre de Jesús? ¿De dónde nace este verso o esta prédica? Vamos al verso que dice exactamente eso. Eso está en Juan 6:15. Sí, eso no, espérense, Juan 6:15, no. Juan 6:56, discúlpenme, es que metí mal la hojita de visión. Juan 6:56. Ya más o menos me lo sé, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Pero es muy... El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Qué significa eso? El que come mi carne, Jesucristo, el hombre de la verdad, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.
Entonces vamos a ver qué es la carne y la carne y la sangre de Jesús. Antes vamos al capítulo 1. Miren lo que dice aquí. Capítulo 1, 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Aquí está hablando del Hijo, porque dice la gloria como del unigénito del Padre, porque hay unas personas que dicen no es Dios. No, Jesús es el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Pero entonces el verbo fue hecho carne. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo puede el verbo de Dios convertirse en carne? Y por eso entonces Jesús llega y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Le quito la culpa. Entonces, póngale cuidado cómo empieza a tener todo sentido. Aquí habla de una palabra clara que es permanecer, ¿cierto? Y entonces vamos a ir al Evangelio de Juan. Todo esto está en Juan, todo este misterio se desarrolla a través de versos en Juan, que es Juan 8, 31, 32. Dice así: muchos judíos creyeron en él por las señales que él hacía. Mas Jesús les dijo: vosotros sois verdaderamente mis discípulos si permanecéis en mi palabra. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué decía anteriormente? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Por eso le decía que prestaran atención a la palabra permanecer. Permanece en mí y yo en él. Entonces, ¿cómo es que el verbo se hace carne? Una vez más, amigos, señores y señoras, amigos y amigas, hermanos y hermanas, el pacto eterno. La palabra de Dios se hace carne cuando la guardamos en nuestra mente y empieza a habitar en nuestra mente y en nuestro corazón. Así fue que Dios empezó a morar en Jesús, porque Jesús era uno con la palabra. Y miren cómo dice otra vez en el Evangelio de Juan, por eso digo que este misterio está en el Evangelio de Juan, como dice en Juan 14:10: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. ¿Quién es el Padre? Vamos a Juan 1:1 y ahí lo definimos todo. Aclaramos este misterio. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es Dios? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra de Dios es Dios, dice la palabra. Este es el Espíritu de Dios. ¿Cómo comprobar eso? Porque yo les puedo afirmar con toda certeza esto y les doy una explicación científica. Este libro son 66 libros escritos a lo largo de 2000 años por 40 personas distintas. Nunca se conocieron y hay conexiones entre todos los 66 libros. ¿Por qué? Lo dice la palabra. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, Dios, que es el mismo Espíritu Santo y es la misma palabra, escribieron esto. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, es Dios en nosotros. El verbo se hace carne, porque yo soy de carne, como Jesús era de carne. Pero cuando el Espíritu de Dios empieza a morar en mi mente y en mi corazón, se hace carne. Por eso la palabra, ¿y cómo mora el Espíritu de Dios, la palabra de Dios en nuestro mente y corazón? Juan 14, 23. Respondiendo Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, cuando Jesús dice, la prédica es un misterio. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice: el que come mi carne y bebe mi sangre? En otro dice: el que no come carne y bebe mi sangre no puede heredar el reino de Dios. ¿Qué es la carne y la sangre de Jesús? La palabra de Dios. Por eso habla de permanecer, por eso habla de comernos, y por eso es importante el verso que dice: el verbo fue hecho carne, la palabra fue hecha carne. Entonces eso es un misterio que pone Jesús así, para que las personas que lo escudriñan lo entiendan, del por qué. Esa es la verdadera cena. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, estamos comiendo la carne y la sangre de Jesús. ¿Por qué hablamos de eso? Porque Él es el verbo hecho carne. Sí, suena complicado de entender, pero es un misterio. Y está allí para los que lo buscamos. Y cuando lo entendemos, es agua de vida para nosotros. Esto no está para todo el mundo. Las otras personas, muchas personas que nunca ni siquiera piensan en esto, ni profundizan en esto, pero Dios nos da esa bendición de hacerlo. ¿Queda claro? Queda claro porque Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él.
Porque la carne y la sangre de Jesús es la palabra de Dios. Aquí lo dice, el verbo fue hecho carne. ¿Ven cómo tiene sentido? Y esa es la forma de hacer pacto eterno con Dios, de llenarnos con Dios para siempre. Bueno, hoy tengo una reunión, por eso la predica la hice un poco más rápido. Espero que haya quedado claro. La carne y la sangre a la que se refiere Jesús, la carne y la sangre de Jesús, por eso él dice, el que no come mi carne, el que come mi carne y beba mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y en el otro verso dice, el que no coma mi carne y no beba mi sangre no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque comer la carne y la sangre de Jesús es llenarse de la palabra. ¿Cómo se llena? ¿Cómo yo me como un pedacito de Dios? Pongámoslo en esos términos. Se los pongo un buen ejemplo. Aquí dice, este que es el 1.1, Juan 1.1, me lo comí hace mucho tiempo. Ya es mío. Y él permanece en mí. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Cuál? Primera de Juan 1.1. Él comenzó en la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Cualquier pregunta, por favor, háganla con mucho amor, yo se las respondo. Vamos a hacer rápidamente la oración de fe. Esa era la prédica hoy vamos un poquito corriendo. Bueno, la oración de fe es el primer paso en el camino. Y miren, este otro pedacito que explica la oración de fe, yo ya me lo comí, es un pedacito de Jesús, un pedacito de Dios, que dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es un pedacito de Dios, que yo me comí un pedacito de carne y sangre de Jesús. Por eso ya permanece en mí. Este verso lo he dicho 1000 veces, lo digo casi todas las veces en mis predicas. Entonces ya es mío, ya permanece en mí. Ese es el alimento. Por eso Jesús dice, trabajando por la comida que perece, que es la comida que entra aquí en el vientre y se va, sino por la comida que a vida eterna permanece, que es esta que estamos hablando. La carne y la sangre de Jesús es la palabra de Dios memorizada, guardada en la mente y en el corazón. De esa forma nos alimentamos. Eso ya es un pedacito nuestro de Dios, de Jesús, que permanece en nuestra mente y en nuestro corazón. Hablando de eso, vamos a otro verso que yo también me comí hace tiempo. Otro pedacito, sigamos con la metáfora de la carne y la sangre de Jesús. De Dios, un pedacito de Dios que dice, aquí golpeamos a su puerta, dice así en Apocalipsis 23. He aquí estoy yo a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ustedes llegaron aquí por voluntad de Dios, podrían estar en cualquier parte, pero Dios los trajo aquí. Ahora vamos a hacer esta oración de fe, que es un paso de fe que acabo de decir, en el cual yo hago una oración, ustedes repiten en voz alta después de mí, y eso es todo, ¿vale? Ya quedó claro la prédica hoy. Cualquier pregunta, por favor, esto es un misterio, ustedes hablan de esto con cualquiera, predicador, pastor, cura, y no lo van a ver así. Ellos realmente creen que la cena del Señor es comerse un pedazo de oblea y tomar un poquito de vino, y con eso ya se van a justificar o su mente se va a transformar. Eso no tiene sentido. Esto sí tiene sentido, porque cuando nosotros guardamos pensamientos de Dios, ahí va a haber una transformación mental, porque los pensamientos son espíritu de Dios, es Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí realmente Dios está permaneciendo en nosotros, ahí realmente Dios está morando en nosotros. Un pedacito de oblea y un vino, lo que hacen, no tiene sentido. Si lo hacen como ritual, como para celebrar esa época, muy bien, pero eso no tiene ningún sentido de transformación. Esto sí, la verdadera cena del Señor es guardar pensamiento de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces esos versos que yo guardo en mi mente son pedacitos de Dios que me he comido, que he guardado, que son míos. Ya Dios habita dentro de mí, eso es para siempre. Bueno, y ahí podemos seguir, todo esto va de la mano del pacto eterno, los que ya, Camilo ya sabe de qué se trata el pacto eterno. El pacto eterno que está por toda la Biblia, que es otra temática, pero lo dice de otra forma, es guardar pensamientos de Dios. Entonces hay una transformación mental. Entonces Dios, el Espíritu de Dios, que es una energía, Dios es Espíritu, mora en mi mente y mi corazón permanece en mí. Eso tiene sentido. Y hay una transformación, y hay un hallar el entendimiento de Dios, hay un conocer la verdad y ser libres. Pero es eso, guardando pensamientos de Dios. Lo otro son fábulas. Pero entonces vamos a hacer la oración de fe, ¿vale? Cuando yo les diga repitan después de mí, esto.
Padre amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te doy gracias por todas las personas que llegaron aquí. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Tú nos trajiste a los hacer esta oración de fe y mostrarás tu reino eterno, tu paz, tu amor, tu felicidad. Abre las puertas del reino de los cielos. Repitan después de mí. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Te pido, Dios, que perdones todos mis pecados, todas mis faltas, todas mis culpas. Escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús oramos. Amén. Veo personas que nunca había visto de pronto por la hora. Bienvenidos, hicieron esta oración. Si no la pudieron hacer, por favor, hay que ver el video, háganla. Es muy importante. Ya más adelante entenderán por qué. Aunque en este momento solo es una prueba de fe. Por eso se llama la oración de fe. Obviamente es necesario creerle a Dios para que Él sea galardoneador de aquellos que le buscan, sino para, porque sin fe es imposible agradar. Otro pedacito de Dios para separar, para terminar. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y Él es galardoneador de aquellos que le buscan. Bueno, seguimos hablando. Los amo en Cristo. Gracias por estar. Nos vemos pronto. Tengo que irme corriendo. Bendiciones.